8 de la mañana con 5 minutos, amigos. Gracias por seguir en sintonía de La Calle. Y bueno, esta es la última entrevista del día de hoy. Ella es Cristina Alarcón, vocera del colectivo LOA, con quien hablaremos de esta ley de protección animal que se debate en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Bienvenida, Cristina, a este espacio. Muchas gracias, feliz de poder conversar más acerca de este tema. Creo que necesita mucha información todavía. Así es, y bueno, pues este sábado se desarrolló una jornada de movilizaciones. Tengo entendido que fueron hasta la Asamblea Nacional y también en distintos lugares del país. ¿Cómo fue? ¿Cuánta gente hubo? ¿Hubo algún fruto de toda esta movilización? Claro, yo creo que es importantísimo mencionar las ciudades en las que hubo esta presencia, porque realmente fue la ciudadanía y vimos un montón de colectivos locales que se sumaron a esta gran marcha del colectivo LOA. Mencionar que fue en Guayaquil, Quito, Santo Domingo, Loja, Tena, Ibarra, Riobamba, Machala, Manta, Ambato, Otavalo, Zamora, Puerto López, Puyo, Lago Agrio, Macas, Puerto Viejo, Santa Elena, El Coca, Tulcán, Esmeraldas y Babahoyo. Es decir, ciudades en alrededor de todo el país se sumaron a esta marcha para decirle no a la ley LODA y sí a los derechos de los animales. Y bueno, vi que ante esta movilización hubo un pronunciamiento ya del presidente de la Comisión de Biodiversidad, Guido Vargas. Y aquí se publicaban aspectos clave que mencionan de la LOA y quisiera analizar uno a uno para hacer esta contrarréplica. Primero se habla de la zoofilia. Ellos mencionan que los artículos 41 y 40 y 41 sancionan como infracción muy grave cualquier acto de carácter sexual contra un animal. ¿Qué decir ante esta aclaración? Claro, yo creo que hay 3 puntos importantes ahí para contestar lo que mencionan dentro de la comisión. El primero es que efectivamente dentro de la ley LODA está en las sanciones lo que mencionan, ¿no? Pero no está en prohibiciones. Es decir, que no hay una prohibición específica a lo que ellos sancionan. Esto puede generar un problema de que realmente no se puede ejecutar, porque no hay una prohibición explícita durante todo el texto y únicamente se lo menciona dentro de los articulados de sanciones. Y la sanción siempre tiene que estar ligada a una obligación, ligada a una prohibición, para que realmente esta pueda ser ejecutada de manera verdadera. La otro tema es que ellos pues bajaron las sanciones muy graves que nosotros pedíamos, 10 salarios básicos, ellos lo bajan a 3. Es decir, que ahora la sanción muy grave que entraría, según ese texto, de la zoofilia, ya no sería sancionado con 10 salarios básicos, que es lo que ya se ejecuta, por ejemplo, acá en Quito, sino bajaría a 3 salarios básicos apenas. El otro tema es que, como digo, el texto no es claro, porque únicamente está en sanciones, pero no está dentro del texto como tal. Entonces podría una persona decir, pues, no hay la prohibición como tal, entonces, pues, ¿cómo la puedo ejecutar? ¿O cómo me pueden sancionar con algo que no está dentro de una prohibición? Uh-huh. La otra, un tema importantísimo, y ahora que nosotros pedíamos en las transitorias, que el delito de la zoofilia que está tipificado en el Código Penal pase a ser de acción pública, es decir, que Fiscalía pueda actuar y uno únicamente tenga que presentar una denuncia ante Fiscalía y Fiscalía se haga cargo de todo el proceso que conlleva pues una denuncia como estas, un delito como este. Ahorita, al ser de acción privada, quiere decir que la ciudadanía es la que tiene que poner una querella frente a un juez penal. Al hacer de esta manera, pues hace que sea muy complicado porque la ciudadanía tiene que contratar un abogado, tiene que pagar peritos, tiene que buscar pruebas, siendo un proceso tan engorroso que desde el 2014 que está tipificado este delito no tenemos ninguna persona sancionada. Entonces, esta transitoria tan importante y que la sabemos los grupos animalistas porque somos quienes hemos puesto querellas penales, queríamos que pase esto, ¿no? Para que realmente se pueda ver personas sancionadas con estos delitos y ellos retiraron esta transitoria. Es decir que continuaría siendo un delito de acción privada, continuaríamos viendo que realmente no hay denuncias de este caso y además le bajan la pena y además hacen un texto tan confuso que le hacen básicamente imposible de sancionar. ¿Y cuál fue la justificación para rebajar la pena? Realmente no sabemos cuál sería el justificativo, simplemente para segundo debate en el texto que presentaron, sin que nosotros podamos realmente analizar este último texto, ellos ya lo publicaron de esa manera, ¿no? Ya publicaron bajando las penas. Todas las penas fueron bajadas, pero obviamente la muy grave, que es la que más realmente genera esta indignación, es que baje tanto, ¿no? De 10 que pedíamos a apenas 3. Es demasiado bajo pedir esas penas para delitos tan graves como matar a un animal, como la zoofilia. Es muy bajo una pena de esa magnitud. Muy grave. Por otro lado, también hablaban de la vivisección. Ellos mencionan que el artículo 42, literal B, prohíbe investigaciones, experimentaciones o docencia no aprobadas por un comité de ética.
Sí, eso también muestra un poco la falta de conocimiento que tiene la Comisión de Biodiversidad en temas científicos y técnicos. El Código Orgánico de Ambiente actualmente ya prohibía la vivisección y disección en planteles educativos primarios y secundarios, es decir, en los colegios. Porque ya se entiende que en un colegio, pues no haces tú una investigación a tal punto de tener que tener un comité de bioética. Esto realmente solo se tiene en educaciones superiores, en universidades que realizan realmente investigación, que publican papers científicos, y entonces tienen un comité de bioética efectivamente para ver si es que por ejemplo, este proceso, esta investigación no se ha realizado ya, y entonces ¿para qué voy a repetir una investigación realizada y usar animales, o cuántos animales tengo que usar? Es un tema muy, muy técnico que realmente se hace en las instituciones superiores, pero en los colegios de educación básica, educación primaria, educación secundaria, realmente no se tiene que hacer vivisección y disección. Esto tiene que estar tácitamente prohibido. No decir que si un comité de bioética lo aprueba, entonces los colegios pueden realizarlo. Esto realmente tiene que ser una prohibición completa. La vivisección y disección debe estar prohibida en planteles educativos primarios y secundarios. Por otro lado, también ustedes hablaban sobre la venta de animales y ellos mencionan que la venta de animales en vía pública está prohibida en el artículo 40 si no es autorizado. Así es, creo que justamente ahí ellos mismos mencionan un poco la trampa, ¿no? Porque al decir está prohibido, pero si es que tiene permiso, sí está autorizado. Esa tampoco es una prohibición tácita. Nosotros queríamos que la prohibición sea completamente tácita, es decir, se prohíbe la venta de animales en espacios públicos, sin ningún tipo de salida, que si la persona sí saca un permiso, entonces ya los puede vender. Entonces, esto realmente no es una prohibición. Prohibición es cuando una prohibición es completamente tácita y no nos da espacio a sacar permisos. Si una persona puede hacerlo con permiso, entonces no es una prohibición. Y lo que ustedes pedían era una prohibición completa. Claro, una prohibición completa para vender los animales en espacios públicos, es decir, por ejemplo, mercados, la calle, incluso tiendas de mascotas, porque en Quito pues está prohibido vender animales en tiendas de mascotas porque conlleva muchísimo maltrato y que únicamente pues se puedan vender en criaderos autorizados, sea el único espacio donde realmente se puedan vender animales de compañía, pero en otros espacios como la calle, mercados, que es donde se ve muchísima afluencia y muchísimo tema de la venta de estos animales, que luego que no son vendidos, además los meten en costales, los lanzan a los ríos, es decir, existe muchísimo maltrato atrás de la venta de animales, sin decir el maltrato que hay detrás de la hembra que está reproduciendo los cachorros para ser vendidos. Y por otro lado también de los animales exóticos, ellos también mencionan que se sanciona la venta, compra o captura de animales exóticos y sus partes. ¿Hay qué maniobra legal hay? Sí, yo creo que en el exóticos también ellos tuvieron mucha confusión respecto a qué es un animal exótico. Porque si bien hay todo un articulado específico de animales exóticos, ellos mencionan exóticos dentro de los silvestres, mencionan exóticos arriba, creo que hubo una confusión bastante grande en el tema técnico de realmente qué es un exótico, porque en un apartado superior en exóticos dice que está permitida su tenencia, que está incluso permitida su reproducción, entonces como que se contradice el texto dentro de su texto, en artículos ponen prohibido, en artículos ponen permitido, y creo que justamente ahí les faltó el tema de definir qué es un exótico y entender que hay exóticos que pueden ser exóticos silvestres, es decir, por ejemplo, cuando traían las jirafas a Loja, y puede haber un exótico que sea usado como mascota, que puede ser, por ejemplo, un periquito, que es un animal que es de compañía, y que todavía se lo está trayendo para ser un animal de compañía, lo cual también debería estar prohibido, porque como sabemos, tener aves en una jaula diminuta es maltrato. Entonces, todo ese tema tratamos de evitar, ¿no?, con la LOA, es decir, que se prohíba, por ejemplo, tácitamente el ingreso de fauna exótica silvestre, porque está mal, ¿no?, tener, tanto sea para tener de compañía como para traerle a un zoológico donde no tiene ningún objetivo de conservación, ningún objetivo realmente. Ese animal entra aquí con el mero objetivo de ser un entretenimiento dentro de un zoológico para que la gente lo vea, o para ser un animal de compañía que realmente puede entrar en maltrato porque o aquí no hay especialistas veterinarios que los puedan tratar, o la ciudadanía no sabe bien cómo tratarlos y luego hay muchísimo abandono de estos animales, o aves que yo les tengo únicamente para estar enredado en una jaula y que luego no pueden ser liberadas, ¿no? Porque eso también hay una confusión en creer que, por ejemplo, yo tengo un periquito australiano y que yo puedo liberarlo aquí, cuando podría generar incluso una catástrofe ecológica porque ese animal no pertenece a nuestro ecosistema. Entonces son animales que realmente deberíamos prohibir su ingreso, y los que ya están aquí, bueno, nosotros pedíamos que los que ya están en el Ecuador pues sean esterilizados, y los que no se pueda pues se evite su reproducción para tratar de pues frenar la problemática que podrían causar.
Bueno, los puntos que te acabo de enumerar son los principales que se mencionaba en este manifiesto por parte del presidente de la Comisión de Biodiversidad. ¿Qué otros puntos nos añadieron y cuáles son sus otras preocupaciones? Claro, por ejemplo, ellos no mencionan el artículo 20, que generó muchísima controversia, que es justamente el artículo que habla de mencionar que son tradiciones culturales, las peleas de gallo, las corridas de toro de pueblo, la cacería del zorro. Ellos ya le dan una declaratoria como que son cultura y que entonces son tradiciones que no las podríamos prohibir. Cuando sabemos que estas tradiciones conllevan muchísimo maltrato animal, claro, incluso la muerte de estos animales, y que pues son prácticas que más bien deberíamos empezar a dejar atrás, ¿no? No todo porque la consideramos que se realizó por un periodo de tiempo, ya es algo que tenemos que seguir haciéndolo cuando vemos que pues vamos evolucionando como personas y vamos cada vez viendo que los animales son seres que sienten, que sufren y que pues no merecen este trato. Además de ese artículo deja la puerta para que cualquier actividad que se desarrolle por un tiempo regular, mencionan ellos, ya se la denomine cultura. Entonces realmente es preocupante el abanico abierto que dejan para que cualquier actividad que incluso conlleve a la muerte de un animal ya se la considere cultura, cuando en la Constitución dice que no puedo abocar la cultura cuando estoy yéndome en contra de los derechos. Y pues ya sabemos que los animales son sujetos de derecho, entonces tienen una consideración nueva que lo tienen que considerar ahora pues la Asamblea al momento de generar estas normativas. También había escuchado que tenían una denuncia sobre el cuidado de los animales de campo, del ganado. ¿Cuáles de esas consideraciones que ustedes hacen? Claro, nosotros, eso también hubo una confusión, no sé si confusión o realmente ya una campaña realmente deshonesta hacia nosotros, donde nos manifestaban que nosotros buscábamos, por ejemplo, que la ley sea vegana, que prohibimos el consumo de carne. Eso es completamente falso, ¿no? Solo el hecho de que nosotros ya pongamos un artículo que sean animales destinados a consumo e industria, pues claramente ahí ya no es una ley vegana, porque si fuera una ley vegana, pues simplemente se prohibiría el consumo de animales cuando no está esa prohibición, y si ustedes buscan durante el texto de la LOA ni siquiera se menciona la palabra vegano, veganismo, etcétera, porque nunca fue esa el objetivo, ¿no? El objetivo siempre fue buscar parámetros mínimos de bienestar para estos animales, porque obviamente también se merecen un buen trato. Entonces, por ejemplo, en el tema del faenamiento, lo que nosotros pedíamos es que se haga un aturdimiento previo al faenamiento, que es una práctica que se realiza en absolutamente todos los países, ¿no? Que no es que de una entran al faenamiento con dolor, sino que primero se le hace un aturdimiento para que sientan menos el dolor al que se le está haciendo pasar. Por ejemplo, el tema de prohibir la trituración, aplastamiento de los animales terrestres destinados a consumo. Yo no creo que esa es una manera, pues, es una manera completamente cruel para quitarle la vida a un animal. Por ejemplo, esa prohibición también fue retirada. Nosotros también pedíamos, por ejemplo, una prohibición de jaulas, porque los animales, pues, se les pone un hacinamiento extremo en jaulas diminutas. Claro, las gallinas, 4 o 5 gallinas en una sola jaula. Exactamente, pedíamos, por ejemplo, ese tipo de consideraciones, dándole a la industria periodos hasta de 10 años para realizar el cambio, entendiendo que son cambios que pueden demorar bastantes años en hacerlo, pero que son cambios que tenemos que empezar a discutirlos y empezar a considerar a los animales destinados a consumo dentro de nuestras consideraciones de bienestar animal. Porque pues además al ser un animal que luego va a entrar en la cadena de consumo, tiene que ser un animal mejor tratado, tiene que ser un animal que realmente esté durante su tiempo de vida en condiciones adecuadas, y eso es lo que básicamente pedíamos, ¿no? No pedíamos, se manifestaba también que pedíamos anestesia para los peces, para los camarones. Evidentemente eso no es lo que se pedía, porque sabemos que más aún en un animal acuático, pues no son las maneras en las que puedo realizar luego el faenamiento, incluso ponerle químico como una anestesia, pues luego ese animal no puede ser consumido, pero sí estas técnicas de aturdimiento que existen incluso para estos animales. Eso es lo que pedíamos, no pedíamos nada extremo, ni nada del otro mundo, ni nada que no se esté haciendo ya en otros países. Y bueno, ya para ir finalizando igual este espacio, también se manifestaba en este comunicado que no van a archivar la LOA, que es un derecho constitucional, y bueno, ante esto, ¿qué acciones plantean ustedes? Sí, justamente el archivo realmente no existe ni en la ley orgánica de la función legislativa, no existe ninguna prohibición de que ellos no puedan archivar la LODA, no existe ninguna excepción que ellos no puedan archivar esta ley. Más bien lo que sí entrarían al aprobar este texto es en inconstitucionalidad, porque no es que la Corte Constitucional les mandó a hacer una ley, les mandó a hacer una ley específica
con ciertos parámetros que ellos ya dieron dentro de su dictamen de la Corte Constitucional y que verdaderamente respete los derechos. Es decir, que si ellos continúan con este plan de querer aprobar una ley así, que realmente vulnera tanto los derechos de los animales, nosotros sí entraríamos ya en otros procesos como presentar la inconstitucionalidad, presentar ante la Corte, ¿no? Nosotros ya presentamos un pedido a la Corte Constitucional para que haga un seguimiento de lo que está ocurriendo en la Asamblea, porque ya sabíamos que el texto para el primer debate ya estaba terrible, este segundo fue muchísimo peor. Pero ustedes sí participaron en la formulación de este marco normativo dentro de la mesa parlamentaria, ¿sí les invitaron? Nosotros participamos en las mesas para primer debate. Ahí fue que nosotros presentamos. De ahí nosotros presentamos nuestras observaciones, les mandamos textos, les mandamos todo el tema, incluso un modelo, digamos, de cómo nosotros creíamos mediante expertos académicos que debían ir estas normativas, porque como digo, siempre nos hemos basado discutiendo con veterinarios expertos en los temas, con académicos, con científicos, incluso de otros países, y entonces presentamos estos textos, pero realmente nada ha sido acogido. Si tú verificas nuestros artículos que están dentro de nuestra página web en loecuador.com, pueden revisar artículo por artículo nuestro, comparar con la ley LODA y van a ver que básicamente no se acogió nada y que no solo destruyeron estos articulados que estaban antes, sino que además incluyeron otros nuevos que completamente vulneran los derechos de los animales. Por ejemplo, permitir el entretenimiento. Realmente creo que ya estamos pasando este tema de creer que los animales están aquí meramente para entretenernos, y pues eso continúa estando en la LODA, ¿no? La LODA más bien hace este tema regresivo y por eso creo que generó tanta indignación que miles de personas salieron a marchar el sábado en todo el país, miles de ciudadanos vieron lo que realmente estaba pasando y no quieren que siga pasando este tema con todos los animales, tanto compañía como consumo, como trabajo, como silvestres. ¿Y se planifican más movilizaciones igual a futuro? Sí, sabes que la ciudadanía está, incluso pide más marchas, quieren que va a haber marchas hasta que se archive LODA, eso es lo que la ciudadanía nos ha pedido a nosotros, incluso como colectivo LOA, que se sigan generando marchas a futuro, si es que no se archiva LODA, pues se las seguirá haciendo y se seguirá yendo por todos los francos, ¿no? Tanto el tema de salir a la calle, como nuevamente ver si es que nos reciben dentro de la asamblea, ver si los asambleístas nos escuchan en este pedido de archivar LODA. Entiendo que justo lo que menciona la comisión es que quieren que el texto regrese a su comisión. Eso también te indica que ellos tampoco están seguros en su texto, porque si piden nuevamente regresar a la comisión para hacer unos cambios, es que ellos también están conscientes, tal vez que no está también la LODA. Eso sí, entender que nosotros no nos vamos a quedar quietos con que hagan unos pequeños cambios dentro de LODA. Si quieren regresar y hacer cambios, tienen que ser cambios realmente significativos, regresando a la esencia que fue LOA. Y si es que eso pasa, pues entonces veremos cómo queda el texto final para ver si es que nosotros apoyamos o seguiremos pidiendo el archivo. Pero como digo, los cambios tienen que ser realmente sustanciales, de fondo, para realmente aceptar si es que la asamblea desea hacer ciertos cambios. Bueno, Cris, te agradecemos bastante por aclararnos igual estos puntos que ya había manifestado la comisión y bueno, esperamos tenerte aquí pronto también y con buenas noticias sobre esto. Muchísimas gracias, aquí estaré. Bueno, amigos, vamos a ir a una pequeña